Cristo en Belén. Se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Según la mayoría de las investigaciones, la celebración de esta fiesta el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo para permitir la conversión de los pueblos paganos. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, el Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, y finalmente el Papa Liberio decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en el 354. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola trampas de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. La fecha de nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Por esta razón, no todas las denominaciones cristianas coinciden en la misma fecha. Según la hipótesis del mito de Jesús, la historia de Jesús de Nazaret, tal y como se relata en las fuentes cristianas, es en realidad un mito. Las semejanzas dogmáticas con religiones mistéricas demostraría que el cristianismo no es el resultado de una revelación divina, sino el producto de un sincretismo religioso. La mayoría de los estudiosos que sostienen esta hipótesis, aunque no todos, mantienen posiciones escépticas en cuanto a la historicidad de Jesús de Nazaret. Coincidencias biográficas entre Jesús y otros dioses solares como Horus, Apis, Krishna, Mitra y Dionisio demostrarían que los autores de los evangelios, al escribir la vida de Jesús, tomaron prestados relatos y dichos de otros dioses o héroes más antiguos. Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y otros historiadores antiguos a menudo son citados como evidencia para un Jesús histórico, pero sus relatos son derivados, no originales. Flavio Josefo, el más antiguo de estos autores, nació al menos 5 años después de la supuesta muerte de Jesús. No hay ningún testigo directo de los hechos. Los antiguos relatos no cristianos de Jesús fueron escritos cuando el cristianismo ya estaba extendido, y de los libros de Josefo se cuestionan párrafos que se suponen fueron interpolaciones cristianas posteriores. El estudioso del Nuevo Testamento, Robert M. Price, sostiene que es muy probable que nunca hubiera existido un Jesús histórico en el sentido de la versión del Evangelio. En esencia, es un personaje compuesto y por lo tanto no puede ser razonablemente comprobado como un personaje histórico único. Sostiene que no hay mención alguna de los milagros de Jesús en fuentes no religiosas. Jesús no tiene ninguna característica que no encaje en el ciclo del mito, ni está entretejido en la historia de aquel momento. Price afirma: Jesús debe ser categorizado junto a otros legendarios como Buda, Krishna o Lao Tse. Su existencia simplemente no se puede probar. Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su figura, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Para la mayoría de las denominaciones cristianas es el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo niega su divinidad. En el Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes. El relato de los evangelios es la fuente principal para el conocimiento de Jesús y constituye la base de las interpretaciones que de su figura hacen las diferentes ramas del cristianismo. Aunque puede contener elementos históricos, expresa fundamentalmente la fe de las comunidades cristianas en la época en que estos textos fueron escritos y la visión que por entonces tenían de Jesús de Nazaret.
Bueno, un informe profundo, extenso. Quiero decir que a pesar de que fue extenso, como les dije, fue muy didáctico y muy entretenido. Cada dato sumaba, iba siendo complementario. Pastor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Bien, veo que viniste con tu esposa. Sí, me acompañó. Estaba libre, ya estamos ya cerca de estos días festivos y se tomó libre la tarde. Me dijo, quiero acompañarte. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Decía en el informe, me quedo con una partecita, que en la Biblia no está que Jesús nació el 25 de diciembre. No, la Biblia no registra el año de su nacimiento y se calcula, hay aproximaciones, especulaciones, cuándo pudo haber sido, tal vez fue fin de septiembre, principio de octubre para un grupo, otros dicen lo contrario, pero lo que se cree que él posiblemente haya nacido el 9 de octubre no es nada oficial lo que te digo, porque ese día se festeja el Yom Kippur, que es el día del gran perdón del pueblo de Israel. Y como que eso era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo, la reconciliación de Dios con la humanidad, pudo haber nacido esa fecha, pero es una tradición. A ciencia cierta, la Biblia no habla de cuándo pudo haber nacido Jesús, y bien dice el informe que el 25 de diciembre es una acomodación a festividades paganas para hacer más aceptable el cristianismo en aquellas épocas, pero bíblicamente no figura la fecha de nacimiento de Cristo. Ahora, vos te tenemos como un referente del ámbito religioso. Vos vas a festejar mañana, a celebrar la Nochebuena y Navidad. Es feriado, me voy a reunir con mi familia, voy a comer, pero yo no entiendo cómo que nació Jesús ayer o mañana. Para mí es un día más donde vamos a festejar con la familia. Lo importante es que yo creo que Jesús nació. Claro, eso es lo importante. Ahora, la fecha, para mí intrascendente, sinceramente. Bien, pero tenemos a Blas Servín, un hombre que ha recibido premios en la Universidad Católica. Creo que estuviste en el seminario también. No estuviste, pero estuviste ahí cerquita. Yo te digo que te ponemos una sotana y yo me confieso. Aunque no lo hago, lo haría con vos. El grupo de astronomía me tratan de... El micrófono. En mi grupo de astronomía me tratan de eminencia, por eso. Ahí está, mirá vos. ¿Qué creen, Blas, con la cuestión de la fecha? ¿Nació Jesús el...? No, sabemos que no fue así. Era una fiesta, el Solis Invictus, es decir, el renacer del sol. Y recuerden, yo soy católico, pero siempre la iglesia se adecuó a las fiestas paganas para poder introducirse en distintas regiones. En México, acá mismo, en todo. Siempre fue así, eso sabemos, no tiene nada de malo, eso es un marketing, vamos a decir. Pero yo decía, ¿cómo sí que es un invento de la iglesia católica? No es un invento. Se adecuó a una fiesta pagana que eran las Saturnalias, que festejaban. Ellos veían al sol ir hacia el sur, como que el miedo de los romanos era perder ese sol, que no regresara al sol. Entonces cuando veían que el sol quedaba, era sol sistere, que es en latín, que es sol quieto, que decimos solsticio. Entonces parecía que se quedaba y comenzaba a regresar. Esa era una fiesta muy grande. Se tranquilizaban porque el sol regresaba. ¿Y eso ocurría el 25 de diciembre? Ocurría en ese momento, en el solsticio. En esa época se festejaba el 24 de diciembre. Hoy, por ejemplo, el solsticio fue el domingo, a las 20:03 horas fue el solsticio este año. Pero eso era el miedo a perderla. Entonces, se festejaba, era el sol, el renacer del sol. Pero mañana van a haber misas. Seguramente el Papa saldrá del balcón de la capilla del Vaticano a dar la homilía, la palabra, haciéndonos a todos creer. Y juro, perdón por mi ignorancia, por estos 27 años que tengo de vida, un poquito más, pero que me acabo de enterar que no había nacido el 25 de diciembre. Primero, vamos a lo que dice, el único documento, el 95% de la gente que nos ve no sabía. El único documento que tenemos, con el permiso del pastor, es la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que estaban los pastores con sus ovejas en el campo. Eso es imposible en Israel en diciembre. Hace mucho frío. Y un pastor, todo su material, sus bienes estaban en esas ovejas. Un ratito, pastor, pues, esto, a mí que me lo pasa. Y también la porque yo no quiero quedar como el único burro de la religión acá. ¿Vos sabías que el 25 de diciembre, la verdad decime, que no había nacido Jesús? ¿Vos sabías? No. ¿Vos? No. Permiso, Piraña. Ustedes sabían, muchachos, díganme, ¿vos sabías que el 25 no había nacido? ¿Vos sabías? No, vamos bien, bueno, me quedo. Piraña lo parió a Jesús, no sabemos cómo. Perdón. ¿Vos sabías? Sí.
Otra, bueno. Claro, ¿verdad? ¿Sabían ustedes? ¿Vos sabías? ¿No? ¿Vos sabías? ¿Vos? 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 Perdón. que nació en esa fecha. Le mentiste a tu hija, no tenés perdón. Y vos tampoco, ¿verdad? Por eso, cuando dije 95, digo, del grupo de 12 personas, había 2 o 3 nada más que sabían. ¿En serio? Increíble, pero lean y van a ver, estaban los pastores. Eso entonces es imposible en el invierno en Israel estar en el campo con el frío. Y no Con van poca a ropa, correr ¿verdad? riesgo de que se les muera su... A Jesús siempre lo representan cuando chiquitos prácticamente sin ropa, ¿verdad? Muchas veces digo, no es el día en que haya nacido, sino que me extraña lo que dijo el pastor. Le quedó mirando un chiquitito cuando él dice que no nació. Bueno, de nacer nació, no importa la fecha, pastor, se recuerda nada más, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante, Claro. para que la gente sepa, pudo haber sido un 10 de diciembre, un Claro. 20, qué sé yo. Y me extraña lo que usted dijo cuando dice, no nació, porque en la Biblia, no sé, siempre nos han enseñado eso, y bueno, nosotros festejamos un día, ¿verdad? Nació el Un día. 25, pero sí nació. El nacimiento de Jesús, que tiene la familia reunida, etcétera, etcétera. Que de eso se trata, pastor. No, y me no extrañó me cuando vos dijiste, no, es como para que la gente y todos tus feligreses que te siguen digan a la pucha, pues entonces, y después. No, pues mis feligreses están No al entendí tanto de nada. la situación. No, está bien. Está bien, Pero él entiende No me entiende perfectamente. tampoco, porque- me miren claro que pobre sí, pastor. claro que sí, entendiste, pastor, lo que te dije, ¿verdad? Sí, está bien. Perfecto, ¿verdad? Perfectamente. O sea, hay que elegir, se eligió una fecha, ¿verdad? Se eligió como dice el profesor, se Bueno, eligió tío, una pero fecha. no es cuando se inventó el auto, cuando se creó la lupa, Pero es se el tenía que hacer- nacimiento de Jesús. ya Pero se digo. tenía que hacer un día, No. nadie empezaba de conciencia. Montanía está en su salsa, le falta un babero y tata. Montanía, están todos a favor había sido. Es la naturaleza de la creencia, justamente es esa, ¿verdad? Cuando se hace un montón de gente que, o sea, te enseñan desde que sos chiquitito, te vas a ver el pesebre el día 25 de diciembre, te dicen que ese día nació Dios, que ese es el Dios verdadero, meten una serie de creencias todas juntas que uno por ser chiquito, por no tener todavía criterio y por desconocer un montón de cosas, uno acepta, ¿verdad? Acepta como verdad algo que con solo escarbar un poquito, con solo leer algo, uno se va a dar cuenta de que no es así. Y esa es la naturaleza de la mayoría de las creencias religiosas. Son cosas que se tomó eso como referencia y se creó para crear el mito del cristianismo. Es básicamente eso. Y entre paréntesis, muy bueno el informe que presentaron, está bien. Excelente. Bueno, con respecto a lo que, no sé, Ricardo, si vos das por hecho que Cristo es un plagio de mitos y dioses paganos, das por hecho eso. Y probablemente sí. No, pero probablemente no, o sea que probablemente no es una respuesta, Ricardo. Pero, ¿sí o no, Ricardo? Pero esa es, bueno, en cuestiones históricas uno no puede decir, uno no puede hacer afirmaciones tajantes como esas. Los datos que hay al respecto indican que sí. Bueno, yo te puedo dar algunos datos, Ricardo. Horus nació el 25 de diciembre, no tiene nada que ver con Cristo. También dice que nació una virgen, eso es mentira, no nació una virgen. Esto lo dice Richard Wilkerson, autor de Dioses y Diosas completos del Antiguo Testamento. Tampoco tuvo 2 apóstoles, tampoco hizo milagros, tampoco vivió con su madre, sino que en un pantano, no tiene nada que ver con Jesús. Krishna, la profesora hinduista Vasudha Narayanan, PhD de la Universidad de Bombay, dice: nunca he oído que Krishna haya nacido de una virgen, ya sea en textos sántricos o lengua vernácula o folclórica. Tampoco nació el 25 de diciembre, sino el 15 de agosto. Dionisios, no se registra que haya nacido una virgen. Su nacimiento mitológico fue de la unión entre Zeus y una princesa teniendo literalmente relaciones sexuales, según el doctor Edwin Yamauchi, profesor de historia de la Universidad de Miami. Según el doctor Ronald Nash, Mitra, nunca nació una virgen, ni salió una roca, no tuvo 12 discípulos, no tiene nada que ver con Cristo, según este historiador. Y según la referencia que posiblemente usó nuestro querido amigo Piraña, de Sextate, ¿verdad? De Peter Joseph, que yo creo que vos conocés, Ricardo. Ese documental que quita todas estas referencias, hace un paralelismo entre Jesús y Dios pagano, pero quita todas las referencias de Edward Camperter, de credo pagano y cristiano. Y este Edward Camperter no fue la fuente original, citó Cristianismo y Mitología de Robertson. Y Robertson
Robertson, que fue la fuente de Peterson, dice que Krishna y ningún dios pagano tienen nada que ver con Cristo. Y esto entonces, ¿cómo llega a la conclusión? Joseph de Seigek toma la referencia de Camperter, toma Robertson niega similitud y denuncia una mala interpretación forzada de sus investigaciones. Para mí, punto final con el tema de Jesús y los dioses mitológicos. Está bien, pero pastor, la única fecha que no se tiene con exactitud de Jesús es su nacimiento, después su muerte, su porque vida. La importancia está en su muerte. Te muestra algo curioso. 28 versículos hablan de su nacimiento, menos de una página de la Biblia. Pero una tercera parte de la Biblia dedica a la última semana de su vida, porque el énfasis de la Biblia en su doctrina y en su revelación está en su muerte expiatoria, no en su nacimiento. O sea, en su sufrimiento. Claro, y en su resurrección, que es un tema que en Semana Santa me encantaría hablar con ustedes. Pudo haber ocurrido en la resurrección, sería interesante. Bien. Profesor Sabrín, el tema de la estrella de Belén también se habla a nivel de datos históricos, de fechas, con esa estrella que supuestamente los Reyes Magos vieron y que tiene que ver con el nacimiento. ¿No se puede ver con eso una posible fecha según estudios astrológicos? Sí, se puede, y yo preparé justamente unas imágenes. Dale, vamos a ver. Podemos mostrar unas imágenes. ¿Vos nos vas a decir cuándo nació Jesús? Sí, bueno, podemos calcular. Dale. No llegar a eso. Bueno, ahí tenemos lo que les hablé hoy. El sol llega al sur hasta ese punto, era el miedo, entonces perder al sol. Pasamos al siguiente, y acá, ahí tenemos el sol invicto. Esa es la victoria del sol, el regreso del sol, algo muy importante para él. Adelante, por favor. Y la fiesta, que es la imagen, las Saturnalias, que son estas, una fiesta en la que se intercambiaban los obsequios, las familias se visitaban, se comían, se tomaban. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Entonces, ¿qué hicieron? Adecuaron, ahí mismo ustedes dijeron, el Papa todavía fue quien dispuso, porque, y que entonces, ¿qué hace el hombre? Cuando la estrella de Belén. Y de paso les deseo a todos que tengan una linda estrella, que vean, encuentren sus estrellas para el 2015, para todos ustedes, para los que nos están observando también. Entonces, que tengamos una linda estrella 2015. Este es donde pasa para nosotros el solsticio. Esto construimos cerca de la ciudad de Belén. Ahí es muy simpático, el sol está en el cenit y no hay sombra. La gente va ahí, se para, los postes no tienen sombra y los pozos reflejan el sol en el fondo. Podemos pasar adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un evento que haya llamado la atención de estos señores, que los Reyes Magos, que según algunos historiadores, algunos investigadores, eran de una secta, eran astrólogos. Vivían en Abadán, cerca de donde hoy es Kuwait. Iluminados, gente perseguida en la época. Sí, también. Sí, claro. Entonces ellos veían en el cielo, ellos entendían que el cielo les daba mensajes. Entonces, el día 12 de agosto del -3, encontramos en la constelación de Leo a Júpiter y Venus. Está un poco bajo, podemos alzar un poquito. Ahí vemos a Júpiter y Venus, uno encima del otro. Ahí avanzó al otro día. Ustedes pueden leer allá a la derecha el año -2. El año -2. Bien. Si vamos adelante, vamos al -1 seguro. Ahí está también lo que se observó en esa fecha. Fue una reunión, esto ya es en junio del -2. Entonces, hay dos conjunciones planetarias que se adecuan. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia esto, tiene que entender cómo pensaban en la época. En la época, la constelación de Leo se relacionaba con el león de Judea. Venus es la diosa de la fertilidad. Júpiter es el planeta real. ¿Qué entendían ellos? Tuvo hijo el rey de Judea. Por eso ellos van a Jerusalén y dicen, usted tuvo un hijo. ¿Qué hijo? Yo no tuve. ¿De qué me hablan? Y ellos al salir vuelven a ver esa conjunción según el único documento que tenemos en la Biblia. Yo me tengo que basar, si voy a hacer una investigación, en ese documento. No conozco. Entonces, y ahí dice que vuelven a ver, y vuelven a ver de noche, al anochecer. Y vuelve a ocurrir un año después, al anochecer, esa misma conjunción. Pero ¿y en el año 0 cuándo pasó eso? ¿En qué fecha fue? No, el año 0 no existía. Pero ¿y cuándo nació Jesús? Ese es el -2 antes del nacimiento de Jesús. Sí.
Por eso. Porque los romanos no conocían el cero. El -2 sería -3 actual. Qué bárbaro. O sea, ¿Y cuando nació Jesús, qué fecha sería entonces? Y habrá sido en el -3. Pero ¿y a partir de qué fecha? ¿A partir Claro, de que esa? Y te dice, ahí dice agosto. Y es más o menos agosto, porque es verano. Ah. Tuvo que haber sido en el verano. Ahí está, 12 de agosto, por ahí es. ¿A partir de qué año se empezó a designar o se designó el 25 de diciembre? ¿Se sabe? El 300, acaba de decir. Eso es 300, Lo del Papa. 350, 354. Pero vamos, es como la Pascua también, todos fueron marcados después. En el concilio de Nicea muchísimas cosas se inventaron, se crearon que no existían. Nosotros festejábamos la misma Pascua con los judíos, después vino Constantino y dijo que no, y creó otra fecha. O sea, eso no tiene nada, es natural, no es tampoco para decir, no sabía, no, es algo natural. La cuestión es que vamos a recordar a Cristo que nace en esa fecha, pero sin nos fijamos fecha. Pero tuvo que haber sido en el verano, porque si los pastores estaban con las ovejas, era importante en esto, es decir, yo vengo aquí a discutir el tema desde el aspecto científico. Claro. Yo no estoy hablando del aspecto religioso ni milagroso. No, pero es una fiesta religiosa hablar. Okay. Por eso le quiero preguntar al pastor.